Buenas noches docente, buenas noches compañeros. En esta oportunidad vamos a dar inicio a nuestra exposición de nuestro podcast que lleva como título Derecho a la Educación en el curso Constitución y Derechos Humanos. Somos el grupo 5, los autores Díaz Vera José Osmar, Huamán Pérez Ginela, Rodas Mondragón Jaimes, Saldaña Córdoba Daniel, Santa Cruz Pérez Emilia Maili. Como asesora Virginia Concepción Vildoso Quique. Prosiguiendo, se da inicio con la historia de la educación. Es un concepto fundamental que ha evolucionado a lo largo de la historia en diferentes culturas y sociedades. Empezando por la antigüedad, en civilizaciones como la egipcia, mesopotámica, china y griega, se proporcionaba la educación principalmente a las élites. En la Edad Media, la educación estaba principalmente en manos de la Iglesia. En el siglo XIX se establecieron sistemas educativos y se promulgó la educación obligatoria en varios lugares. Durante el siglo XX se establecieron derechos a la educación en numerosas constituciones y tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el siglo XXI se han realizado esfuerzos para abordar la educación de calidad, la inclusión, la equidad de género y el acceso para grupos marginados como personas con discapacidad y comunidades indígenas. Derecho a la educación en el ámbito internacional. El derecho a la educación está consagrado en varios instrumentos legales, el más famoso de los cuales está en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en 1948, la cual establece que toda persona tiene derecho a la educación. Además, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 también reconocen el derecho a la educación como un derecho fundamental y humano. Derecho a la educación en el ámbito nacional, reconocida al nivel nacional en diversos documentos legales y de acuerdos internacionales, lo cual muchos países han consagrado el derecho a la educación en sus constituciones o leyes básicas. De acuerdo a ello, brindan garantizar a todos el acceso a la educación inclusiva, igualitaria y de alta calidad sin La calidad discriminación educativa alguna. es un aspecto fundamental para el desarrollo del país, ya que de ella depende el futuro de las nuevas generaciones. En el caso de Perú, la educación juega un papel muy importante en la formación de los estudiantes en general. Sin embargo, a pesar de los avances logrados en los últimos años, aún persisten desafíos significativos que afectan la calidad educativa en nuestro país. Uno de los principales problemas que afecta la calidad educativa es la falta de infraestructura adecuada en muchas escuelas. A pesar de los esfuerzos realizados, aún existen aulas con falta de equipamiento tecnológico y deficiencias en la infraestructura, como servicios de agua, desagüe, entre otros. Estas condiciones precarias dificultan el proceso de enseñanza y afectan negativamente en el rendimiento de todos los estudiantes. ¿Por qué es importante el acceso a la educación? La educación es un derecho fundamental que le corresponde a toda persona, siendo así un derecho constitucional. El derecho a la educación es un derecho fundamental donde todos los seres humanos se les permite adquirir conocimientos y así alcanzar una vida social plena. El derecho a la educación es algo vital para el desarrollo del país, tanto así que trae desarrollo tanto económico como social o cultural. Aparte que el derecho de la educación es un derecho fundamental, es algo que puede ayudar más adelante, como así brindando profesionales de calidad para que de alguna manera en el país apuesten por el país para que cambien este mundo. La equidad educativa es un tema crucial en el Perú, donde existe una brecha significativa en el acceso y la calidad de la educación entre las zonas urbanas y rurales, así como entre diferentes grupos socioeconómicos y étnicos. El acceso a la educación. Aunque la matriculación escolar en el nivel primario es alta, aún hay desafíos en el acceso a la educación en áreas rurales y entre grupos marginados como las poblaciones indígenas. La calidad educativa varía considerablemente en el país. Las escuelas de zonas urbanas tienden a tener recursos y docentes mejor capacitados en comparación con las escuelas rurales. La desigualdad socioeconómica.
La situación económica en los hogares sigue siendo un factor determinante en el acceso a una educación de calidad. Las familias de bajos ingresos a menudo enfrentan barreras como la falta de recursos para libros, transportes o uniformes escolares. En conclusión, el derecho a la educación en el Perú es fundamental y está consagrado tanto en la Constitución como en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno y otros actores para garantizar este derecho, persisten desafíos significativos en términos de equidad y calidad educativa.